Marcela Martínez, abogada, responsable del equipo de Juntas Especiales de Salud Mental de la Dirección de Salud Mental Provincial, ¿no es cierto? ¿Algo más? ¿Una chapa? No, las conocen. Ya está. No, yo me jacto de ser docente de la carrera nunca me sale el nombre, la carrera clínica institucional y comunitaria. Y también soy docente de la concurrencia de interdisciplinaria de salud mental de la Colonia Olivera. A esta altura del partido, las cuestiones que más me entusiasman tienen que ver con la transmisión. Así que bueno, esas son mis chapas. Varias cosas le voy a decir como introducción a lo que traje preparado. Una que, bueno, cuando los compañeros me dicen que hubo la dificultad con la llegada de mi compañera de panel, que era la iglesia, me dijeron que esto iba a ser algo muy distendido. Así que yo me voy a agarrar de esto porque la verdad que a mí me da mucha comodidad esta cosa de estar distendido. Y lo otro es decirle que yo me costó pensar a ver qué era lo que yo podía aportar en el marco de lo que es esta actividad, que a su vez está enmarcada en lo que es un proceso y un debate al interior de la facultad que tiene que ver con rehacer el plan de estudio, digamos. Yo vi el plan que confeccionaron los compañeros de la Mazota y vi que en ese plan se incluye materias que tienen que ver con, va más allá de lo que es, digamos, la concepción clásica de la psicología y está más enmarcada en lo que es una concepción de la salud mental y con materias que tienen que ver con las leyes, con la cuestión legal, el aspecto legal, a su vez marcado en lo que es una concepción de salud mental, la criminología, a su vez con cierta pregnancia histórica, digamos, ¿no? Entonces lo que pensé era contarle, y me viene bárbaro que esté Iris porque me va a ayudar, mi experiencia como abogado que hace muchos años que participo en equipos interdisciplinarios de salud mental, que a su vez es la experiencia de un colectivo, que es el colectivo de salud mental de la provincia de Santa Fe, y que a su vez es una experiencia muy rica y muy original en este punto específicamente, que es incluir el discurso jurídico como algo inherente a las prácticas de salud mental, digamos, que es una invención santafesina, y que bueno, insisto con esto, me pareció que contarles esto y hablarles de eso iba a ser algo que podía aportar a este proceso en el cual está enmarcada esta actividad, porque la verdad que me parece a mí que esta cuestión de incluir la ley como algo inherente a la salud mental, a su vez tiene los mismos fundamentos epistemológicos, diría yo, que esto de incluir al derecho como un instrumento inherente a las prácticas de salud mental, ¿no? Así que bueno, y a su vez hacerles un relato de cómo se arma esto históricamente, que es muy interesante, digamos. Y el primer momento para mí en donde se produce esto de incluir abogados en prácticas de salud mental está en la Ley Provincial de Salud Mental, que es una ley del año 91, la ley de 10.772, que es una ley que está enmarcada en lo que es el espíritu de la Declaración de Caracas y de lo que era el movimiento de la antipsiquiatría y todo lo que fue la crítica a lo manicomial, digamos, y a la psiquiatría más orientada a lo manicomial. Y esta ley provincial tiene un artículo, que es el artículo 24, que prevé la creación de departamentos jurídicos para la Dirección de Salud Mental y para los hospitales monovalentes de internación públicos de salud mental. Cuando la ley dice cuáles son las funciones de estos departamentos jurídicos, dice que son funciones de asesoramiento y de asesoramiento a las direcciones y a los pacientes, en el sentido de que, digamos, el asesoramiento tenía que tener un sentido del cumplimiento de la ley, digamos, lo que asesoraban estos abogados, o debían asesorar en el proyecto de la ley, ¿no? Estoy hablando de la ley provincial, era que se cumpla con la ley, justamente con la misma ley de salud mental de la provincia. Una de las cuestiones que para mí son relevantes respecto de esto, que en esta norma no se piensa la inclusión de abogados o la creación de departamentos jurídicos como algo
en el contexto de una práctica interdisciplinaria o incluyendo a los abogados en equipos interdisciplinarios, sino como asesores, es decir, que coloca a estos abogados, a estos departamentos jurídicos en un plano distinto de lo que es lo atinente estrictamente a las prácticas de salud mental, ¿no? De hecho, la Ley Provincial de Salud Mental tampoco prevé que las intervenciones de salud mental debían ser interdisciplinarias. El único artículo de la Ley Provincial de Salud Mental que habla de equipo interdisciplinario es el artículo 22, que crea juntas especiales, que es un órgano que tiene una función muy específica y que también incluye abogados, pero la cuestión de incluir abogados ahí tenía que ver con que juntas especiales, la función que tiene es responder oficios judiciales. Entonces, se ve que se pensó que era necesario abogados en estos equipos porque justamente tenían que lidiar con los jueces. Pero la ley provincial no prevé que las prácticas de salud mental debían ser interdisciplinarias, dice que estaban a cargo de los tratamientos profesionales especializados con título habilitante en la materia. No dice interdisciplinario. Pero hay un detalle, digamos, que para mí va por la vía esta de incluir el discurso jurídico como algo atinente a la práctica de salud mental, en el hecho de que en la ley dice que asesora no solo a las direcciones, sino que también se asesora a los pacientes. Entonces, por esta vía ingresa de algún modo esto, porque por un lado ya se ve en el paciente alguien no como un objeto, digamos, en el marco de lo que es la lógica asilar y tutelar, sino como un sujeto de derechos, y al prever que haya departamentos jurídicos, equipos de abogados que asesoren a los pacientes, de ese modo, de algún modo, indirectamente se estaba pensando en algo que tenía que ver con la clínica y con las condiciones en que los pacientes estaban alojados en estas instituciones. La cuestión es que cuando empieza el proceso de transformación de la colonia de Oliveros, que es uno de los procesos más importantes de nuestra provincia, que tiene que ver con la reforma psiquiátrica, rápidamente y desde el inicio, yo diría, se lo hace bajo la consigna de que las intervenciones deben hacerse en equipo interdisciplinario. Y en determinado momento, que es también al inicio del proceso, se convocan abogados para que trabajen en la colonia, pero no tampoco con el sentido de incluirlos en equipo interdisciplinario, sino con el de tramitar las órdenes de internación de pacientes que eran por orden judicial. Históricamente, los pacientes que están internados en las instituciones de salud mental, y la colonia en esa época no escapaba a esta estadística, más o menos la tercera parte de los pacientes internados son por orden judicial. Entonces, como se estaba en un proceso de externación de pacientes, era necesario contar con abogados para que tramiten las órdenes de externación y también para que le discutan a los jueces las internaciones judiciales y, en todo caso, abortarlas antes de que se produzcan. Ese fue el sentido, digamos, de donde ingresan efectivamente abogados a la colonia de Oliveros en los primeros años de la década del 90, fue esto. Y también acá, si bien no estaban implicados en la clínica estos abogados, pero sí también tenía que ver con algo que era determinante para la clínica, que no era ni más ni menos la posibilidad de externar a un paciente, o de que directamente no ingrese a la colonia si no tenía criterio de internación. La cuestión es que cuando yo entro a trabajar en la colonia, que fue, yo nunca me acuerdo del año, Iris, Delia, pero vamos a ponerle que fue en el año 96. Bueno, me encuentro con una institución que estaba inmersa en un proceso muy complejo y a su vez con mucho entusiasmo de reforma institucional, de reforma psiquiátrica, y a su vez estaba a contrapelo con lo que estaba pasando en el contexto del país y de la provincia, que lo que reinaba era el menemismo, el reutemismo y el neoliberalismo, digamos, ¿no? Y a mí se me convoca a trabajar como abogado asesor de la dirección, porque no sé si ustedes saben que en nuestra provincia una de las características que tiene la estructura
de lo estatal o de los hospitales en la provincia es que los hospitales más grandes son entes públicos descentralizados. Esto significa que tienen autarquía. Entonces, por razones del funcionamiento de la institución, y más una institución que estaba en un proceso de reforma, y una reforma que estaba a contrapelo del proceso político general, la dirección necesitaba contar con abogado. Entonces a mí se me convoca para trabajar en esa función de abogado de la dirección, pero rápidamente me encuentro con que desde la dirección se me suma, junto con el equipo de dirección, que había un equipo de dirección que estaba inspirado en la idea del colegiado de gestión de Gastón, al menos eso era lo que se intentaba. La dirección se implicaba en el abordaje de algunas situaciones por su complejidad, por su gravedad institucional o porque por algún motivo se consideraba que era necesario que la dirección intervenga en el abordaje de alguna situación, y yo como abogado trabajaba esa situación en la discusión clínica, de las estrategias clínicas que se estaban trabajando. Claro, porque ahí ya la gestión venía con esto que yo planteaba de que la gestión es pensada no solo como asumir ciertas responsabilidades en el ordenamiento institucional, sino que en su calidad de la doble faz de gestión política y clínica. Exactamente, la clínica política. Ahí yo. ¿Voy bien, Iris Delia? Muy bien. Bien, me alegro. La cuestión es que otra de las cuestiones, a mí puede parecer autorreferencial esto, pero me parece que está bueno esto de enmarcar un proceso histórico y lo singular y lo colectivo, digamos. Yo insisto con esto, digamos, lo que le estoy contando es mi experiencia personal, pero a su vez que es la experiencia de un colectivo, digamos. Esto que yo les cuento me pasaba a mí, pero era lo que nos estaba pasando a todos también. Bueno, la cuestión es que otra de las cuestiones que me encuentro rápidamente, que se discutía, se generan espacios para discutir qué era la interdisciplina. Entonces, una de las cuestiones que yo tengo registro de aquella época, que yo tengo la sospecha que fue la primera vez en la que me topo con una conceptualización de lo que era la interdisciplina. Esto lo cuento siempre, mis alumnos de la carrera ya lo habrán escuchado, pero lo lamento, me encanta esto. Era un gráfico, había documentos que hablaban de interdisciplina con un gráfico, que el sujeto se representaba de esta manera. Era una serie de círculos excéntricos, pero a su vez convergentes, y había un espacio común a todos los círculos. Ese espacio común lo que representaba era el sujeto, y cada uno de los círculos los distintos aspectos disciplinares por los cuales el sujeto estaba atravesado. Era el aspecto de la faz biológica, psíquica, social, política, cultural, y una era la jurídica, ¿no? La cuestión es que cuando yo llegué al cenit de mi conciencia de qué se trataba el asunto fue en un episodio que lo voy a contar ahora, que es cuando en un momento yo era el único abogado que trabajaba, digamos, más o menos sistemáticamente en la colonia. Se decide convocar otro abogado, que fue Analia Ucía, que dicho sea paso, yo tenía amistad con ella, y empieza a trabajar en lo que se llamaba en aquella época en una sala de ingreso o un pabellón de crisis también se le llamaba. El nombre tenía que ver porque los pacientes que ingresaban a la institución estaban en crisis y eran justamente los cuadros más graves. Entonces andaba hacía varias semanas que esta compañera estaba trabajando, colega mía, abogada, y yo le pregunto al enfermero, que era el Negro Hernández, que era jefe de esa sala donde estaba trabajando la abogada nueva, qué pasaba, qué onda con la abogada, que era enfermero, porque digamos la estructura de la colonia era que había un equipo interdisciplinario en cada sala, sigue siendo igual eso, y a su vez estaba el equipo de enfermeros y el jefe de sala era el enfermero jefe de sala. Le pregunto al jefe de esta sala donde trabajaba la abogada cómo estaba el asunto, y me decía que estaba muy bien, qué sé yo, él estaba contento, y cuando yo le insisto me dice, cuando los pacientes van a la consulta con la abogada, se tranquilizan, me dice. Entonces yo ahí entiendo, digamos, que por primera vez que ¿me entendés esta diferencia entre el asesoramiento? No, sino que era algo que estaba implicado en el tratamiento y que tenía un efecto terapéutico
en las personas. Que a mí me cae la ficha en ese momento. El negro no sé en qué momento se habrá dado cuenta. Otro compañero lo habrán pensado antes. Pero bueno, me parece que está bueno dar cuenta de esto como un proceso que se dio de este modo, a partir de una experiencia y de una práctica, y a partir de ahí es que bueno, que fue creciendo la idea de que estaba bueno incluir abogados en los equipos clínicos, y que el sentido que tenía la intervención del abogado era un sentido directamente implicado con la clínica que nosotros le llamábamos clínica interdisciplinaria de la subjetividad. Ese era el nombre con el cual la nominamos, que era una clínica distinta a la clínica psicoanalítica, a la clínica médica, sino que bueno, justamente el rasgo diferencial era que era una clínica interdisciplinaria, y decíamos que era un proceso que también que era una práctica clínico-política, tomando, digamos, como idea que justamente como se trata de una práctica social, y como toda práctica social circulan cuestiones de poder, tiene la pregnancia política que tiene lo social, digamos, ¿no? Ese es básicamente el concepto. Y lo jurídico, desde ya, que tiene que ver mucho con esto. No sé por dónde voy. Bueno, estoy por terminar. La cuestión es que cuando se fue desarrollando lo que fue el proceso de conformación, con la creación posteriormente de la Dirección Provincial de Salud Mental y los distintos equipos que se fueron conformando en territorio, en atención primaria, infancia, lo que luego fue fortalecimiento, siempre intentamos incluir abogados en estos equipos, porque la verdad que nos dábamos cuenta que esto funcionaba. A pesar de nuestra prédica, que fue asidua y mucha, no logramos que esto se instale, al menos que yo sepa, en otro lado. Esto por eso sigue siendo una cuestión muy original y propia de la provincia de Santa Fe, al menos que yo sepa, no sé si alguno tiene otro dato. Y en lo que refiere a la cuestión esta de la... Otra cuestión que yo observo con relación a la interdisciplina es que por un lado estaban los enunciados del discurso de salud mental, que se toma como algo indispensable, que la intervención debe ser interdisciplinaria, lo que se enunciaban en estos espacios públicos, estatales, al interior de la Dirección de Salud Mental, en donde se pregonaba una intervención o prácticas interdisciplinarias, pero después en la práctica lo que pasaba era muy diferente. En realidad lo que abundaba no era que la intervención era interdisciplinaria, sino que esto era más bien excepcional. Yo siempre me acuerdo la queja de los trabajadores sociales en la colonia, que se quejaban porque los tenían para tramitar pensiones de la ley 5110. Y de hecho, lo que uno veía en la práctica era que quienes hegemonizaban las intervenciones eran los compañeros del campo psi, digamos, psicólogos, psicoanalistas y psiquiatras. Como que había aún en el marco de que se enunciaba que este era el modo de intervención, había una resistencia a que esto se hiciera efectivo de un modo, bueno, y sigue pasando actualmente, ¿no? Digamos, como que hay una resistencia, como que la cancha está inclinada para el lado de un sentido común que marca que la clínica justamente es algo que le pertenece a las especificidades disciplinarias del campo psi. Y surge, ¿no?, en el proceso, más allá, porque todo el proceso tiene momentos de corrupción y momentos además de caída, ¿no es cierto? Especialmente cuando no son potenciados de otros lados. El proceso de institución, el momento que alumbra claramente lo que ustedes denuncian como clínica jurídica. Se habló de la clínica de obra por los compañeros de cultura que teníamos, y apareció también la clínica de enfermería. Sí. Muy ligada, bueno, la clínica de enfermería, se nombre como se nombre, la podemos desconocer, pero se nos hace presente siempre, pues ellos sí son el diputado del micrófono, lo marca. Claramente porque tiene más concepción de trabajar. Bueno, yo volviendo al tema de los abogados, de la inclusión de abogados en estos espacios, lo que uno ve en la práctica y en la práctica concreta de espacios públicos en los que se pretende implementar políticas públicas, no solo de salud, no solo de salud mental, es que en general o no incluyen abogados, por ejemplo en salud no se incluyen abogados,
Es chino pensar un abogado en un equipo, que haya un abogado en un centro de salud. Lo que hacen los equipos, por ejemplo, de salud es que trabajan en un centro de salud en territorio, en un barrio de Rosario, por ponerle un ejemplo. Cuando tienen una situación que les estalla, porque hay cuestiones legales, porque, por ejemplo, el paciente anda atravesado por cuestiones que tienen que ver con la ley, la cuestión penal. Imaginen ustedes, hay infinidad de ejemplos. Cuando las papas queman en este sentido, lo que hacen, buscan algún otra repartición del Estado más volcada a la jurídico, donde haya abogados, y le hacen la consulta. Por ejemplo, Gustavo Lorenzo en la Defensoría del Pueblo, y lo consultan al modo de esto, de un asesor, digamos, alguien, bueno, vecino, qué es lo que dice la ley. Entonces, en función de eso es que, y muchas veces más volcada para la cuestión de preservarse por una eventual cuestión de responsabilidad. Eso aparece muy a menudo, digamos, apelar a la ley para preservar, cosa que desde ya que es absolutamente legítima. Pero es una visión muy sesgada, digamos, esto es lo que yo quiero enfatizar, ¿no? De la implicancia del derecho en la práctica. Yo a veces me sale el chiste cuando por ahí, en reuniones así que, qué sé yo, en ámbitos públicos, de hospitales, me llaman porque tienen algún quilombo. Entonces rápidamente aparece la cuestión de la responsabilidad. Y cuando yo le hablo de la responsabilidad jurídica, la responsabilidad civil, me dicen, no, pero nosotros eso no es por eso que preguntamos. Nosotros lo que nos interesa es nuestra responsabilidad éticamente, digamos. Entonces yo le digo, ¿por qué me lo preguntan a mí si soy abogado? O sea, como que hay una cuestión de no hacerse cargo, ¿me entiendes? Claro, le preguntan al abogado por la responsabilidad, pero no es por la cuestión, no es porque no te hipotequen, no te embarguen la casa, es otra cosa. Bueno, es muy gracioso, Iri, ¿no es cierto? Empobrece la discusión, especialmente de campo. Claro, yo digo, miren, compañeros, me lo están preguntando a mí, o sea, hablemos de esto. Sí, insisto. Pato, hay una cosa poco desplegada porque hay mucho de producción clínica jurídica que por el experimento libre, ¿no es cierto? Ahí se vio mucho y se podría contar bastante de eso. De cómo se incluyó la clínica jurídica en las estrategias asistenciales, digamos, ¿no? O sea, como en práctica, en el efecto de funciones jurídicos, compañeros abogados. Pero en el campo de lo comunitario, es decir, es como que algo que el máximo de los psicoanalistas decimos mucho, ¿no? Que es esto de la importancia de la producción de cierta legalidad que se juega y se cristaliza después en el plano jurídico, no son lo mismo. Se cristalizan allí. Qué interesante disponer de un abogado para discutir esto, porque eso obviamente no aparece. Sí, yo le doy una vuelta a eso que vos estás diciendo, Iri. Porque, a ver, yo estoy desde el comienzo de mi breve exposición haciendo una diferencia entre lo que es la intervención, apelar al discurso jurídico, al modo de asesoramiento, que insisto, no está mal, opera de ese modo, pero más que eso, lo pertinente, lo que aparece, la verdad de la milanesa es que el discurso jurídico en estas prácticas, y me refiero a las prácticas de salud mental, es algo inherente a lo que es el magma, digamos, de la práctica, el entramado de la práctica, porque justamente es el magma de lo social en donde todas estas cuestiones se funden y se confunden, digamos. Ese es el modo, digamos, que nosotros hemos intentado y seguimos intentando hacerlo, incluir el discurso jurídico como un instrumento pertinente y relevante a la hora de elaborar y de armar las estrategias clínicas. Del mismo modo que puede ser pertinente el discurso del psicoanálisis, de la psiquiatría, de las ciencias sociales, lo que fuere, como un instrumento más, digamos. Yo siempre, una de las cuestiones que a mí me parece interesante es pensar el derecho como, a diferencia de lo que postula, digamos, el derecho en su versión hegemónica, que es algo que es hermético y cerrado y que es unívoco, en realidad ocurre de un modo muy diverso. El derecho es interpretable y se interpreta en función de determinados intereses. Entonces, cuando hablamos de estas estrategias en el marco de intervenciones de salud mental, es lo mismo. Ahora, el tema es cuál es el interés al cual se sirve. Puede ser
para que los laboratorios vendan más de medicamentos, puede ser para que fomentar el negocio de las internaciones, puede ser para eliminar a los sujetos que se considera peligrosos, o puede ser para incluir a las personas al pleno goce de sus derechos, particularmente al derecho a un tratamiento, que es lo que mandan los tratados de derechos humanos. Entonces, y volviendo a lo que le decía antes, esto de que cuando se piensa en el derecho como algo que el abogado asesora y el derecho está en un plano distinto al de la práctica, acá nuevamente aparece eso, pero de otro modo. ¿Por qué? Porque lo que legitima la práctica es el derecho, lo que legitima y le da validez a estas intervenciones, sirviendo a este interés que es incluir a las personas al pleno goce de sus derechos de ciudadanía, es el derecho, y ahí nuevamente aparece, pero de otro modo a mi juicio, el derecho que ahí sí aparece en otro plano, que es el de un ordenamiento que le da justamente legitimidad y validez a las prácticas. A mí me parece que ahí donde aparece, pudiéndolo pensar dialécticamente, retorna esta cuestión, pero de un modo diferente, que justamente sin desconocer que a su vez cumple la función, digamos, que algo útil, digamos, en la práctica concreta. No sé si fue muy confuso en esta parte. Para mí está clarísimo. Por lo menos eso creo. Bueno, yo eso es lo que tenía para contarle y transmitirle. No sé si le pareció suficiente. ¿Cómo funciona esto de las clínicas en el caso de juntas especiales? ¿Cómo es la experiencia jugar ahí? Porque es muy importante. Sí, es muy interesante el laburo. Mira, yo siempre digo que las intervenciones que son verdaderamente interdisciplinarias son las excepcionales, es la excepción, porque ahí va a contrapelo, es contracultural. Cuando se logra es fantástico. Yo, por ejemplo, una de las cuestiones de que me parece que hemos logrado nosotros en el equipo, porque ustedes vieron que hay, en esta cuestión de la interdisciplinariedad está el discurso del psicoanálisis, las distintas vertientes de la psicología, de las ciencias sociales y el de la psiquiatría. Si uno logra dialectizar esas diferencias, es ahí donde verdaderamente se produce el trabajo en equipo y el trabajo interdisciplinario. Porque si nos juntamos, armamos un equipo interdisciplinario donde todos pensamos lo mismo, ¿qué clase de trabajo es eso? ¿Qué clase de equipo es? O sea, donde todos coincidimos, ¿no? ¿Me entendés lo que digo? O sea, a mí me parece que cuando logramos tener intervenciones, que paramos la pelota, que no quedamos captados por la cuestión de la vorágine del trabajo, por la cuestión de que hay que sacar el laburo, porque si no se te arma quilombo, qué sé yo, la verdad que las intervenciones son muy interesantes. Y la otra cuestión, abonando lo que decía la compañera Tatiana, que citando a la Mercedes Setti, yo estoy fascinado con el avance que ha habido al interior de los jueces, como los jueces de repente son permeables a todo lo que son estos nuevos propuestas, este nuevo paradigma, digamos. Los jueces están muy permeables a lo que es el discurso de derechos humanos, que para mí es el nuevo paradigma. Es tremendo. Yo creo que esto es consecuencia de varias cosas. Una es el laburo de hormiga que venimos haciendo durante años, pero mucho más que eso es la prédica de la corte que tenemos ahora, y particularmente de Eugenio Zaffaroni. Los fallos de Zaffaroni son impresionantes, el nivel teórico y conceptual y las cosas que el tipo dice en sus votos, que los otros lo terminan firmando, no se pueden creer. Hace unos años, bueno, es como que hubo un quiebre en los criterios de la Corte en los últimos, yo diría, 8 años. Uno es, por ejemplo, hay que leer, se los recomiendo, el fallo, yo no me acuerdo el nombre, sobre el tema del aborto no punible. Las consideraciones que hace de las cuestiones de género Zaffaroni son maravillosas. Y bueno, hay varios más, ¿no? En este tema, el de RMJ, Arriola, Gramajo, mi alumno también se los atormento con esos fallos, pero hay una secuencia de fallos que son maravillosos, que a su vez, otra de las novedades que hay es que receptan como vinculantes para la justicia interna los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eso también es otra novedad, que es del poder de la institución judicial. O sea, vos lees los fallos de la Corte, citan a los fallos de la Corte Interamericana. Está buenísimo.
Cosa que antes era impensable. Antes, le estoy hablando hace 10 años atrás. Bueno, la cuestión es que ahí en Junta la verdad que se hace un trabajo interesante. Y se arman unas polémicas bárbaras, pero bueno. No sé si otra cosita, ¿qué les parece? Estamos en oferta. Acá Lisandro me preguntaba qué decía Ulloa de eso, porque Ulloa trabajó mucho el experimento Libero. Y para él era... Y uno de los lugares que él más quería. Natural a su pasión por el experimento, claro. Porque además él en sus intervenciones ubicaba muy bien esto que yo nombraba como saberes subalternizados. Él lo jerarquizó, él fue uno de los que más en las intervenciones que hacía nunca faltó la palabra de un enfermero. Y no era casual, son enfermeros muchos no profesionalizados. Pero había un saber muy potente ahí que rescataba. Sí. ¿no? Sí. Che, le voy a contar una anécdota que tuve con el viejo Ulloa. Resulta que yo estaba muy copado. En un momento me había agarrado un furor con esto de la interdisciplina. Todavía me queda algo, ¿no? Y hice un texto muy celebrado por mis compañeros donde hago un juego de palabras y digo que como la interdisciplina lo que hace es cuestionar lo disciplinar, en realidad no se tendría que llamar interdisciplina, se tendría que llamar antidisciplina. Y bueno, estaba re contento yo con eso. La cuestión es que en un congreso de madre armo un texto donde digo eso, como el viejo laburaba con nosotros, fue a escuchar, a la mesa que hablé yo, esa vez estaban en la mesa con Gustavo Giacone, y el viejo Ulloa vino a escucharlo. Cuando dije lo de la antidisciplina, a Ulloa no le gustó, y me recontra cagó a pedo. ¿Cómo habrá sido lo que me afectó a mí? Que no me acuerdo, vos sabés que no me acuerdo lo que me dijo. ¿Me entendés? Estaba re enojado, vos no sé si te acordás, estaba re enojado y me dijo no, porque no, y no me puedo acordar qué fue lo que me dijo. Y no lo teníamos los compañeros en esa época. Pero fue muy gracioso. Yo otra cosita les quería decir, pero no sé si... La verdad que no sé si decirlo o no, pero como veo que ustedes se callan y no hacen preguntas, se lo voy a mandar. Yo cuando vi el programa, la verdad que me gustó, los compañeros que asisten a las clases mías y en la carrera, muchas de las cosas que ustedes pusieron en el programa las laburamos, se habrán dado cuenta. Lo que no está, yo tengo una teoría, que esto no lo había escrito en ningún lado. Yo sostengo que todo lo que es la regulación jurídica y la locura se asienta en dos ideas. Una es que los locos son peligrosos y otra es que los locos no tienen discernimiento. Que son dos ideas que están instaladas en la cultura desde el nacimiento de la civilización. Lo de la peligrosidad no, la peligrosidad es posterior, es del siglo XIX. Pero esta cuestión de que los locos no tienen discernimiento viene del derecho romano. Y es de ahí, ese es el origen de todo el modo en que se regula la locura históricamente hasta el día de hoy. Incluso en la ley de salud mental. Porque la ley de salud mental, si bien avanza sobre este tema, no lo reforma de un modo sustancial. ¿De qué modo avanza? En que en vez de poner el acento o el eje en la cuestión de que son personas, porque para el derecho la persona que no tiene discernimiento, el discernimiento es un componente esencial de la voluntad. Entonces, si el sujeto no tiene discernimiento y no tienen discernimiento los locos y los niños, entonces carece de voluntad. Entonces, el acto del loco no es un acto voluntario, para el derecho no es un acto voluntario, no se reputa como voluntario. Esa es la pesada carga que tiene justamente la existencia de la persona declarada demente o considerada demente. Me perdí lo que le quería. ¿A dónde? ¿Cómo? Bueno, esta cuestión, ustedes cuando meten toda la cuestión de la criminología y después la cuestión de la peligrosidad viene a cuento de la inimputabilidad y que a su vez viene asociada con la cuestión de la peligrosidad. Pero la inimputabilidad a su vez abreva en esta cuestión de la falta de discernimiento, porque es inimputable que no tiene capacidad de comprensión, digamos. Yo le metería algo de eso, no sé cómo. Por eso te daba si se lo decía o no se lo decía. Pero me parece que es un tema, para mí es una de las cuestiones centrales de esta cuestión. Que es justamente el cruce, porque yo también lo cargo a los psicólogos que les gustan las cuestiones jurídicas, no sé cómo llamarle,
que son abogados frustrados, viste, que se la pasan, el cruce lo jurídico con el psicoanálisis, qué sé yo, y se la pasan hablando de derecho. Pero me parece como que se patina siempre, yo lo que veo, las producciones teóricas que hay, como que están siempre patinando sobre lo mismo, digamos. A mí me parece que por esta vía, que es pensar cómo opera el derecho en las relaciones sociales y cómo opera culturalmente, es por donde se puede avanzar en algo que sea superador de una perspectiva de justamente de restitución de derechos, ¿no? No, estoy hablando mucho. No sé de qué modo se incluiría esto, pero bueno, sería cuestión de verlo. ¿Usted lo tomaron algún modelito para armar el programa ese? ¿El plan, digo? ¿O... Eso te lo puedo contar porque me acuerdo. 2 de la mañana, un martes, en una mesa así, bueno, o sea, y Sabrina. Esta materia en particular. No, o sea, nosotros el modelo que tenemos en el libro de Zaffaroni y la cuestión criminal. Claro. Pero Sabrina, o sea, tiraba todos los nombres sin necesidad del libro, y después cuando cotejamos era lo mismo, entonces... Ya está. La ideóloga, ¿eh? La abogada. Vos sabés que me parece que eso es fundamental. Y es más, cuando lo toma Foucault, cuando Foucault habla de la sutura entre el discurso psiquiátrico y el discurso jurídico, judicial, la sutura él dice que la sutura se produce cuando el campo de la psiquiatría, que hasta ese momento era el alienismo y que se ocupaba de la psicosis o de la persona que alucinaba, digamos, cuando se amplía hacia a las perversiones, ahí se produce, digamos, la unión, la sutura con el campo jurídico, que lo que aporta es el concepto de peligrosidad. Pero yo insisto con esto, digamos, una de las cuestiones que Foucault toma y que también la desarrolla teóricamente y que tiene que ver con todo este entramado es la cuestión esta de la falta de discernimiento. Él cita no sé si no lo anormal, en la historia de la locura en la época clásica, él lo cita a un forense de la época clásica, que era un tal Saquía, que es el primero que enuncia esta cuestión de que el loco era que la falta de discernimiento era no poder distinguir el bien y el mal. Ese es el concepto, digamos, jurídico que viene de la época clásica de falta de discernimiento, pero que a su vez es cultural. Eso me parece que por eso estaría bueno darle una vuelta, digamos, hacerlo algo, ¿no? Vos que todo. Sí, lo que pasa es que trabajé en el ámbito, digamos, penal. Sí, como parece, sí. No tengo cierto recorrido de eso, digamos. No, me gustó muy completo, digamos, la cuestión del papá. Yo no soy, digamos, si me toman un examen con ese programa no lo apruebo, pero me parece que está bueno. No, pero ahí era tener en cuenta, digamos, las cosas que uno como psicólogo tiene que saber para poder, que era lo que hoy decía Leo, digamos, esto de cómo uno tiene que conocer ciertos ámbitos, digamos, para poder saber también hasta dónde están los límites de uno, hasta dónde está la práctica, digamos. Y por ahí los forenses, bueno, como que lo que se enseña generalmente tiene que ver con cómo hacer un informe, digamos, cosas así más técnicas, pero hay otras cosas que no sé, que no se entiende en un lugar, digamos, donde no entiende el discurso, donde no conoce ciertos conceptos, el trabajo es difícil. Me parece que la formación tiene que dar algo de eso, digamos, del recorrido histórico, saber esto de dónde vienen, la cuestión de la peligrosidad y la disputabilidad y demás, para saber también cómo responder, porque si no es como que no sé, yo por ahí lo que veía era que compañeros psicólogos, digamos, que se sienten atrapados por ese discurso, o sea, hablan, esto que vos decías, hablan más de usan términos inclusive jurídicos de que si viene a comparecer o no, cosas así, como que fagocita eso.
desaparece, digamos. Ujú. Y terminan, una vez leí un artículo que decía que cuando el psicólogo quiere fatar, digamos, quiere fatar, con mi acento, no sé. Es correntino. Quiere fatar, digamos, en el sentido de fallo, como falla después, termina fallando, digamos, en su rol de psicólogo, digamos, en el sentido de equivocarse. Sí, te entiendo.